Bueno, entonces hoy, no sé si dieron cuenta, pero hoy vamos a estar hablando del Evangelio. Am, Cuando Alvaro me pidió si pude predicar, pensé, ¿qué voy a enseñar? Y no sé por qué, pero Dios puso en mi corazón simplemente hablar del Evangelio. No necesariamente asumiendo que nosotros no sabemos qué es el Evangelio, ¿cierto? Porque aquí casi todos los domingos estamos hablando de alguna forma, estamos hablando del Evangelio. Pero hoy lo que quiero hacer es enfocarnos en el Evangelio, primero para aclarar muy bien lo que es el Evangelio. Pues eso de pronto depende un poco de mi preparación. Vamos a ver si lo aclaramos suficientemente. Pero yo creo que Dios va a usar igual las escrituras para ayudarte a aclarar lo que dice la Biblia sobre el Evangelio. Pero también pensé en este tema porque muchas personas, incluyéndome a mí, nosotros tenemos mucho miedo al compartir el Evangelio con alguien, ¿cierto? ¿Quién tiene miedo? Bueno, la mitad por lo menos tienen miedo de compartir el Evangelio. Y yo siento que a veces eso puede ser no tanto porque no lo creemos, ni porque no entendemos muy bien, sino que de pronto nosotros tenemos este miedo porque pensamos que todavía no tengo todo muy, muy claro. Todavía yo tengo preguntas, entonces, ¿cómo voy a explicarlo a alguien más? O ellos, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, vamos a estar hablando de este tema en Creciendo Juntos después. Pero en ese momento la idea es simplemente ir y pasar por lo que dice la Biblia del Evangelio. Y yo vi un video esta semana. No quiero ser como tan, no sé, no quiero hablar malo de los católicos y lo que creen, pero una gran diferencia que vas a encontrar entre la iglesia católica y la iglesia cristiana o las iglesias cristianas es que ellos creen que la Biblia es la autoridad de Dios también, ¿cierto? Pero además de eso, ellos agregan la autoridad de la iglesia. ¿En qué sentido? Dicen que si la Biblia no habla de algo, entonces es la iglesia que tiene la autoridad para decidir qué está bien y qué está mal. Entonces, solo menciono eso porque lo que quiero que entiendan es que la Biblia habla del Evangelio. La Biblia es muy clara en cuanto al Evangelio. No hay nada que queda como nublosa. La Biblia nos describe con muchos, muchos detalles, vez tras vez, lo que es el Evangelio, lo que nosotros somos delante de Dios, lo que es nuestro pecado y los efectos de nuestro pecado y lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz y cómo nosotros podemos recibir la salvación por medio de Jesús. La Biblia es bien clara. Entonces, yo creo que no importa si eres cristiano o si eres católico, nosotros tenemos un mensaje bien claro, un mensaje bien claro aquí de la Biblia. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a ver muchísima escritura y ojalá quede bien claro. Entonces, déjame orar y vamos a empezar. Dios, muchas gracias por tu palabra, por lo que nos dice, por lo claro que es. Muchas gracias porque tú nos amas tal y como somos, nos amaste. Nos amas y tú eres bueno y eres bondadoso con nosotros y tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros y tú quieres que nosotros vivamos contigo para siempre en el cielo y muchas gracias por eso. Pero Dios, también nosotros somos gente pecaminosa y eso realmente daña los planes que tú tienes para nosotros. Pero tú, como tan sabio que eres, tú tuviste un plan desde el principio y tú mandaste a Jesús para morir por nosotros en la cruz y nosotros simplemente tenemos que confiar en la obra de Jesús en la cruz
para ir al cielo, para ser salvos de nuestros pecados y recibir el perdón de ti y ser justificados, como dice la Biblia. Entonces yo te pido que a cada uno de nosotros, si ya somos cristianos, si ya hemos abrazado este mensaje del Evangelio, o si todavía no, yo te pido simplemente que tú nos abres las mentes y que tú empiezas a poner tus palabras, tu escritura en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pido que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada persona, que nosotros podamos entender quiénes somos delante de ti y quiénes tú quieres que seamos al final. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, nosotros en la Biblia tenemos varios lugares donde hay resúmenes de lo que es el Evangelio. Y entonces voy a empezar con uno, en 1 Corintios 15, 3 al 6, dice lo siguiente. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía. Entonces, esto puede ser cuando respondieron la pregunta que dice enumera, ¿qué dice? Enumera, bueno, lo que es el Evangelio, algo así. De pronto alguien, no sé, alguien pensó en este pasaje, porque es un pasaje que muchas veces los pastores citan para resumir el Evangelio. Dicen ¿qué dijo Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó y que apareció. Entonces, dicen, tenemos que tener esos tres componentes, la muerte, ¿qué? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Esos componentes son muy, muy importantes para resumir el Evangelio. Entonces, si Jesús no vivió la vida perfecta que vivió, entonces Jesús no califica para pagar por los pecados de nadie, porque Él también es un pecador como cualquier uno de nosotros. Y también Él tendría una deuda con Dios por su propio pecado. ¿Cómo va a pagar por los pecados de alguien más? Jesús tenía que morir en la cruz porque, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y aunque Jesús no mereció la muerte, Jesús murió en la cruz por nosotros y pagó este precio de la muerte por cada uno de nosotros. Él se calificó para morirse en nuestro lugar. Pero, ¿qué tal si Jesús vive la vida perfecta? Que Jesús muere en la cruz por nosotros, pero después está muerto, no resucita, se queda ahí. ¿Eso qué habla de Él? Eso dice que Jesús no lo logró. Porque si Jesús no resucita de los muertos, nosotros, ¿cómo vamos a resucitar de los muertos? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que muchas personas van y corren a este pasaje y eso es muy, muy bueno. Entonces, es una muy buena base para empezar, es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y también nos dice en el versículo 5 que apareció a ¿cuántas personas? A Cefas, a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y él dice, al final aquí dice, la mayoría de los cuales viven todavía. Es como si quiere decir, si no me crees, ve y habla con esas personas. Puedes literalmente preguntarlos. Preguntar qué es lo que vieron, qué es lo que experimentaron. Entonces eso da mucha credibilidad al mensaje del Evangelio. Porque el reto es que vayas y preguntes a estas personas. Y por eso tenemos nosotros los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque esas personas experimentaron y vieron eso y escribieron el cuento para nosotros para saber qué pasó.
Entonces, bueno, ahí tenemos un resumen de lo que es el Evangelio, pero vamos a profundizar un poco. Tenemos que empezar en el principio. Entonces, ustedes han escuchado que la gente siempre dice, tengo buenas noticias y tengo malas noticias. ¿Qué quieres primero? ¿La buena o la mala? La mala. Tienen que decir la mala porque así está en el guión. Pero ¿cuál es entonces? Nosotros, bueno, las malas noticias, entonces, empezamos ahí. Las malas noticias son que Dios es santo y Dios es justo. Eso no suena tan mal, ¿cierto? Pero vamos a ver por qué es mala noticia para nosotros. Dios es santo y justo. Pensamos también en otros atributos de Dios. ¿Ustedes qué piensan? Dios es bueno. Dios es justo. Dios es perfecto. Soberano. Santo. Misericordioso. Todopoderoso. Dios es mucho. Dios. Dices que la característica principal de Dios es que es amor, ¿cierto? Eso no sé si salió de la boca de alguien. Dios es amor, también es uno de sus atributos. Y nosotros entonces, si tenemos este Dios que es tan bueno y compasivo, amoroso, fiel, perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, es perfecto, nosotros, ¿por qué cuando llegamos a esto, a decir que Dios es todo eso, nosotros por qué concluimos, o por qué podemos concluir que estamos en problemas? Es interesante, ¿cierto? Pero esta es la buena noticia, pero para nosotros es la mala noticia. Les quiero poner el versículo de Éxodo 34, 6 al 7. Dice lo siguiente, dice, el Señor es Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces sí, Dios es bueno, compasivo, amoroso, fiel. Él perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Perfecto. Este es el Dios que todo el mundo quiere, ¿cierto? Todo el mundo está esperando eso de Dios. Dicen que Dios me perdona, que Dios me ama, y es cierto. No hay nada que acabamos de decir que no es cierto. Es la palabra de Dios que está aquí escrita. Pero, ¿qué? Ya perdí eso siempre pasa. Entonces, este es el mundo que todo el mundo quiere. Un Dios que no importa lo que pasa, estamos bien, porque Él es buena gente. Él entiende que nosotros no somos perfectos. Él nos ama así, tal como somos. Tenemos una canción que habla de eso. Tal y como somos, nos amó. ¿Recuerdan esa? Ajá. Y entonces, es cierto. Todo eso es cierto. Pero a la vez, nada de lo que... Bueno, pero sí, todo eso es cierto. Pero solo falta un detalle. Y si estamos mirando aquí en Éxodo, y si ustedes tienen la Biblia, yo no terminé de poner, no creo, si lo pusieron ya, no sé. No, la idea fue que no saliera todavía el final de este versículo. Entonces vamos a ver cómo termina el versículo 7. Dice Éxodo 34, 6 al 7, completo. Dice, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad. Y ahí de pronto nos salen las preguntas como, ¿yo entonces soy culpable? ¿Yo estoy involucrado en esta maldad de que está hablando? Porque Dios perdona el pecado, pero también dice que castiga al culpable, que castiga la maldad. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que Dios perdona el pecado, pero a la vez castiga el pecado?
perdona y castiga y no tiene sentido. Eso son como ideas totalmente opuestas, ¿cierto? Sí. ¿Y quién es perdonado? ¿Quién es castigado? ¿Quién decide? ¿O qué decide? ¿Y por qué tiene que castigar Dios el pecado? ¿Por qué no simplemente dice, voy a perdonar el pecado? ¿Por qué? Dios es bueno, debe hacerlo, ¿cierto? Pero a nosotros nos gustan los versículos de la Biblia que hablan de no juzgar, de perdonar, de poner la otra mejilla. Todo eso suena como bien y bonito, ¿cierto? Pero no nos gustan los versículos que hablan del juicio de Dios, de que Dios juzga la maldad, que hablan de la maldición de Dios, del infierno, el castigo eterno de Dios para los pecadores. No nos gusta cuando se trata de nosotros, especialmente, que Dios me va a juzgar a mí. Y yo soy un pecador y lo sé. Pero cuando consideramos a alguien que nosotros juzgamos verdaderamente malo, pensamos en el que mata, el ladrón, pensamos en, no sé, como Hitler, Stalin, personas aquí que mataron a millones de personas. Cuando pensamos en estas personas, pensamos que, bueno, no sería justo si Dios no juzga el pecado. Un autor que yo leí esta semana escribió lo siguiente, dijo, nadie quiere un Dios que no juzga la maldad. Creo que es cierto. Queremos que Dios juzga a los malos. Solo quieren un Dios que no juzga su maldad. ¿Sí o no? Yo creo que sí. O que no juzga de pronto la maldad de los que yo amo. No quiero que Dios juzgue a esas personas. Pero si Dios es justo, ¿quién dijo que Dios es justo? ¿Alguien dijo eso? Si Dios es justo, Dios tiene que hacer lo que es justo, ¿cierto? Dios tiene que ejercer la justicia. Y eso me hace recordar de esta canción que decía, justicia para mí. Si pensamos en eso, bueno, mantengamos este versículo, bueno, es un versículo de una canción. Este versículo de la canción en mente, justicia para mí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significaría para mí la justicia? Y entonces vamos a estar tocando ese tema en un momento. Pero la Biblia también va más allá. No simplemente dice que Dios es justo. El Salmo 89, 14 dice, la justicia y el derecho son no solo atributos de Dios, dice que son el fundamento de su trono. El Salmo 97 también dice, la rectitud y la justicia son la base de su trono. La misma idea se repite después, como 13 capítulos después, algo así. El reino y la autoridad de Dios tienen como fundamento su santidad y su justicia. Si Dios solo era dos cosas, Dios sería santo y justo a la vez. La Biblia dice, la única cosa que la Biblia dice que Dios es 3 veces es santo. Dios es santo, santo, santo. Y la Biblia dice que la justicia es el fundamento de su trono. El reinado de Dios está basado en su justicia. Es por su justicia que Él merece la gloria y el honor. Es por su justicia que Él tiene la autoridad que tiene. Porque Él es coherente, porque es justo, porque no hace lo que no es de su propia naturaleza. Un Dios que es una cosa pero hace otra cosa, esa no es una autoridad para nosotros. Eso no funciona ni para los seres humanos, mucho menos para un Dios. Si Dios es justo, Dios tiene que portarse como justo. Y si Dios es santo, tiene que portarse como santo. Tiene que hacer las cosas que van de acuerdo con eso. Tiene que ser coherente. Si no, sería un Dios dividido, confundido, que nosotros no debemos adorar. Entonces, porque Dios es justo, Dios requiere santidad sin compromiso de sí mismo y de los demás.
Él tiene que ser santo también, nosotros tenemos que ser santos. Es por eso que Dios trata tan fuerte el pecado, porque el pecado está en contra de su misma naturaleza. El pecado es mucho peor de lo que nosotros queremos pensar, ¿cierto? A mí me multaron el año pasado, me enviaron al correo una multa y yo pregunté, hay un abogado que nos ayuda con las visas aquí, y yo le pregunté, ¿y qué hago con eso? ¿Eso se puede pelear o algo? Porque como el límite fue en como 50 y yo fui 53. Y pensé, ¿en serio? Todos van 70, yo intentando portarme bien, me equivoqué por 3 kilómetros por hora, pero igual me llegó la multa, igual él me dijo, no, eso no se puede pelear porque realmente estás culpable, realmente pasaste los 50. Y entonces yo pensé, ay, qué injusto. Pero si es la ley, si es de verdad la ley y yo de verdad me equivoqué, si de verdad fui rápido, entonces tengo que tachar la caja que dice soy culpable y pagar la cosa, ¿cierto? Hay que pagarlo, no hay otra forma. Y entonces el pecado a veces es así, nosotros pensamos, yo solo hice, no, solo mentí, una mentira pequeñita que eso no hace daño a nadie. O solo, no sé, como tomé 50 salsas de tomates de McDonald's, aunque todavía, bueno, ya no ponen salsa de tomate ahí para coger. Por eso. Pero a veces el pecado es así, nosotros pensamos, pero solo fue una cosa pequeñita. Pero no es así, es mucho peor de lo que nosotros pensamos. Es un rechazo de la naturaleza de Dios, de la santidad de Dios. Es decir, que yo no voy a ser como Dios, ni voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Es un rechazo de su majestad real, de su autoridad. Es rebelión y traición contra el gobernante justo del universo. En el reino de Dios nosotros somos crímenes. Y pedir que Dios no castigue el pecado es pedir que Dios empiece a quitar pedazos de este fundamento de su perfección, de su justicia, que Él se vuelve como uno de nosotros. Y no lo va a hacer. Dios no hace eso y nosotros yo creo que tampoco queremos eso. Un universo con un Dios que se compromete, que yo no sé si esa es la palabra correcta. En inglés sí, pero en español no sé si traduce bien. Pero que un Dios que toma las decisiones no basadas en lo que es correcto, sino basado en lo que aplaza a los demás, en lo que quieren los demás. De hecho, nosotros pensamos en Satanás y como él se rebeló y fue echado de la presencia de Dios. ¿Han escuchado de eso, cierto? Y pensamos, uy, qué malo. Satanás, ahí en el cielo, con todo exactamente perfecto, en la presencia de Dios, él empieza a crecer en su pensamiento de sí mismo y él decide rebelar en contra de Dios. Y nosotros pensamos, wow, no, qué malo Satanás. Tenía todo y mira lo que hizo. Pero sabes, no hay ninguna diferencia entre lo que Satanás hizo y lo que nosotros hacemos cuando nosotros pecamos también. No se nos ocurre que nuestro pecado es exactamente lo mismo. ¿Somos las víctimas del pecado? Sería una pregunta que podríamos hacer. Yo sé que muchas veces, inclusive yo he enseñado que nosotros como si somos las víctimas, como si el pecado es algo que nos pasó y por eso estamos mal con Dios, nosotros no podemos tener la relación que debemos tener con Dios, que es cierto, por el pecado. Pero sabes, nosotros no somos las víctimas, sino nosotros somos los implicados, los culpables. Nosotros somos los pecadores, no simplemente el pecado es algo que nos pasó y entonces, qué mal, tenemos que arreglar eso. No, nosotros estamos en contra de Dios.
Y yo sé que muchas personas aquí ya han entendido muy bien el Evangelio, ya han dado sus vidas a Dios y han recibido el perdón de Dios. Entonces estoy hablando como si nadie aquí conoce a Jesús como Salvador. Pero igual, como dice en Efesios 2:3, dice, aquí Pablo está hablando con creyentes y Pablo está diciendo, pero recuerda que tú también eras así. Dice en Efesios 2:3, en ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, si eres un cristiano, chévere, porque Pablo está hablando en el sentido pasado. Si todavía no has recibido el perdón de Dios, entonces puedes ponerte ahí en esta situación de otra forma. Pero dice que nuestra voluntad estaba en contra de Dios, nuestros propósitos en contra de Dios. Por naturaleza éramos objetos de la ira de Dios, o todavía lo somos. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Wow. ¿No te parece interesante que los falsos testimonios, las mentiras, las cosas pequeñitas están ahí en la misma frase? Con el adulterio, homicidio, robo, con todo eso. Es que no es un detalle para Dios. Esas cosas son igual pecado para Dios. Igual son rebelión en contra de Dios. Y dice que salen ¿de dónde? ¿De Satanás? Del corazón. No de Satanás, no de las circunstancias en que nosotros nos encontramos, sino que nuestro propio corazón. Romanos 3:19 dice, todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. ¿Eso incluye a mí? ¿Eso incluye a ti? Todo el mundo se calle la boca, como si no podemos decir nada. Como la multa que mencioné. No puedo decir que no soy culpable, porque lo hice. Y quede convicto delante de Dios. Convictos delante de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso suena fuerte, suena muy fuerte, como si nosotros vamos a recibir la muerte por el pecado que hemos cometido, ¿cierto? Pero no es algo que vamos a recibir, es algo que ya hemos recibido. Por eso cada persona que nace en ese mundo, cada persona es un muerto espiritual. Cada persona nace sin tener ninguna relación con Dios, sin tener ningún deseo de seguir a Dios. Nace para pecar, con el corazón que nos motiva a pecar, nace convicto delante de Dios. Eso suena muy fuerte, pero así es, nosotros estamos en rebelión en contra de Dios. Somos los traidores del reino de Dios. Entonces, ¿qué tipo de muerte está hablando aquí? Está hablando de la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron en el libro de Génesis, Dios dijo, si comen del fruto, seguramente morirás. ¿Y murieron? No. Bueno, físicamente no murieron en ese momento, pero espiritualmente murieron. Dios les echó del jardín de Edén. Dios cortó su relación con ellos. Y Dios, de hecho, ahí en el momento, hizo un sacrificio que era como una prefiguración de lo que iba a pasar en el futuro. Hizo un sacrificio ahí en el momento y les hizo ropa de piel. Y se les vistió así. Y eso es el primer muerte que vemos en la Biblia. Que Dios es el que primero
Bueno, primero, Adán y Eva murieron espiritualmente, separados de Dios para siempre. Y también Dios hace un sacrificio, algo que prefigura la muerte que iba a pasar en el futuro, que nosotros hoy en día sabemos que era Jesús. Por su pecado, alguien tenía que morir. Y es por eso que Dios les hizo ropa de cuero, ropa de piel. Entonces, el infierno es la separación eterna de Dios, de su presencia y aguantando la ira completa de Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios está en contra del pecado, totalmente. Pero nosotros entonces, ¿qué hacemos? Yo no puedo pasar ni un día sin pecar. Yo no puedo desechar los pecados que ya cometí, que ya están en el pasado. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos pecados? No puedo volver y corregir eso, ya. Es un hecho. Y el castigo que merezco es insoportable. Es algo que no puedo aguantar. Entonces, ya mencioné que, no sé si lo mencioné, pero la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Sabían eso? ¿Ya se sienten animados con esas buenas noticias? No, ¿cierto? Hasta ahora no, porque no son buenas noticias. Yo no sé si puedo recordarlo bien. Hay un autor que dijo que las buenas noticias solo son buenas noticias si llegan a tiempo. Las buenas noticias solo son buenas noticias si nosotros lo abrazamos en esta vida. Entonces, bueno, para entender las buenas noticias del Evangelio, tenemos que primero entender las malas noticias de nuestra condición frente a Dios, al Dios totalmente justo y santo. Y quiero leerles una profecía, ahora para cambiar de dirección un poco. Isaías 9, 6 al 7 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un niño. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecer y sostenerlo. ¿Con qué? Con justicia y rectitud. Desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Entonces, siempre fue el plan de Dios que Jesús viniera a este mundo para establecer su reino y para hacer muchas otras cosas que vamos a ver. Y todo eso también dice y para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Es igual, cuando Jesús llegó, no llegó para cambiar las cosas. Jesús llegó para cumplir la historia. Y la historia es que Dios tiene su reino fundado sobre la justicia y la rectitud. Y Dios es santo. Entonces, en Isaías 53, 4 al 5 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Eso a quién describe? A Jesús, ¿cierto? ¿Quién más vino a este mundo para morir por nosotros? ¿Quién más dice que lo llaman Dios poderoso? Padre eterno. Es como si la persona que va a llegar es Dios mismo con nosotros. Y entonces, lo interesante de este versículo, y eso es algo que a mí me animó muchísimo cuando lo encontré, cuando era joven. Lo interesante es que estos versículos se escribieron, ¿saben cuánto tiempo antes de que nació Jesús? 700 años antes de Jesús escribieron eso.
y después llega Jesús y lo cumple todo. Impresionante. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Y para qué vino al mundo? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Para pagar el precio por nuestros pecados. El versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Por lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros podemos ser sanados. Y aquí, en este versículo, bueno, todo está en el sentido pasado. Eso es algo que pasa mucho con las profecías. Se llama el pasado profético. Pero este pasado profético no quiere decir que es al futuro, pero ya es un hecho. Es algo que va a pasar. Sí o sí va a pasar. Por eso está en el pasado. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces puede sonar aquí como si entonces Jesús murió en la cruz y pagó el precio por nuestros pecados. Y entonces si Jesús murió por los pecados del mundo, todo el mundo es salvo, ¿cierto? Todo el mundo está bien, porque ya alguien pagó por nuestros pecados. Entonces, queden con eso en la mente mientras leemos algunos versículos más. Esta idea de que entonces si Jesús murió por todos, todos van al cielo, no es algo que es bíblico. Tenemos que tener cuidado ahí. Dios quiere describir la grandeza de lo que hizo Jesús, pero no necesariamente eso significa que es algo que aplica a todos. Mateo 26, 28 dice, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Juan 10, 15 dice, el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida para las ovejas. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Justicia de Dios. Y 1 Pedro 3, 18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Entonces, igual ahí suena como si Jesús, murió por todos, y es cierto. Jesús resucitó y Él también dice Romanos que intercede por nosotros. Romanos 8, 33 al 34 dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Eso significa que si Satanás llega y dice, pero mira el pecado que hizo Jonathan, que Jesús está ahí y dice, pero yo lo pagué. Yo pagué por ese pecado. Jesús es nuestro escudo contra las acusaciones del diablo. Y 1 Corintios 15, 20 al 23 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. En Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Y aquí termina diciendo los que le pertenecen. Entonces, en algunos momentos podemos leer algunos versículos que están hablando de lo que Jesús hizo, que murió por todos, pero el problema es que no todos pertenecen a Jesús. No todos han abrazado el Evangelio. Y por eso el versículo termina diciendo los que le pertenecen, son los que van a resucitar con Él. ¿Y cómo podemos tener esta esperanza entonces? Si no todos ya lo tienen, ¿quiénes son los que pertenecen a Jesús? Romanos 1:16 dice,
A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿De quiénes? Todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Es decir, él está escribiendo con el propósito de decir que los judíos y los no judíos igual son pecadores, igual Jesús murió por ellos, igual se salvan creyendo en Jesús. Los judíos primeramente, pero también los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Seguí leyendo el versículo, no sé si se dieron cuenta, paré como en la mitad, pero seguí, dice, entonces nosotros vemos que es igual para los judíos, es igual para los gentiles. ¿Cómo es que pueden ser salvos? Versículo 17, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. No importa quién eres tú, no importa quiénes son ellos, todos tienen la oportunidad de conocer a Jesús, de recibir la justicia para mí, como habló la canción esta mañana, de recibir esta justicia. ¿Cómo? Se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Por fe y solo por fe. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. El Evangelio es el poder de Dios para salvar y el Evangelio nos salva cuando nosotros creemos y ponemos nuestra fe ¿en qué? En Jesús. En lo que hizo Jesús en la cruz. En la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. Si creemos eso, y dependemos. No solo es simplemente creer y decir que yo creo que esas cosas pasaron, sino que es decir que yo creo que esas cosas pasaron. Y yo creo que también por eso que hizo Jesús, yo soy salvo. Por eso que hizo Jesús, yo soy justificado delante de Dios. Es decir, que lo que Jesús hizo por nosotros es suficiente. No queda nada más por hacer para salvarnos. En Marcos 1:15 vamos a ver cómo Jesús empezó su ministerio. Empezó diciendo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Y en Hechos 3:18-19 dice, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Wow, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Entonces no es que simplemente nosotros podemos creer todo eso y seguir en nuestras vidas haciendo lo que nos dé la gana. Tampoco. El arrepentimiento es decir, yo iba en esta dirección, pecando y haciendo lo que yo quise hacer, pero voy a cambiar de dirección y voy a seguir y hacer lo que Jesús quiere para mí. Es rendirnos a Jesús, es darle todos nuestros deseos, todas nuestras esperanzas, es entregarle absolutamente todo a Jesús. Ahí suena más complicado, ¿cierto? Nosotros no podemos decir, yo no voy a dejar de pecar, no me siento mal por lo que he hecho, pero voy a abrazar esta salvación que Dios me está ofreciendo. No, no es así. Ese no es un corazón sincero que quiere seguir a Jesús. Ok, entonces, Hechos, ya lo leí.
Hechos 3:18 dice, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas. Sí, ya lo leí. Que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hablando de la paz eterna que vamos a pasar con Dios. Hechos 10:39 sigue y dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos, Jesús. De Él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en Él. Por medio de su nombre dice que tenemos el perdón de los pecados. Entonces, perdónenme otra vez. Pero esta idea de que la salvación sea por el bautismo o por las obras o por pertenecer a cierta iglesia, parece que olvidaron decirles a los apóstoles y a la iglesia del primer siglo, porque este no fue el mensaje que ellos estaban predicando. Aquí hemos leído tantas veces que es creer en Jesús, arrepentirse y creer. Vez tras vez tras vez, y yo no veo ninguna membresía en una iglesia, yo no veo ningún bautismo, aunque sí el bautismo es un paso de obediencia que debemos hacer cuando estamos siguiendo a Jesús, pero no nos salva. Yo no veo esas cosas. Hechos 13:38 al 39 dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Otra vez. Entonces voy a terminar todo hoy leyendo un pasaje. Es un pasaje que dicen que puede ser el pasaje más importante en toda la Biblia. Y realmente está repleto, está lleno de teología y de muchos pensamientos teológicos que podríamos gastar meses estudiando solo este capítulo. Pero aquí nos da un resumen de todo lo que Dios ha hecho. Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. La ley existe para mostrarnos que somos pecadores y estamos en problemas, ¿cierto? Mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, que no tiene que ver con la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es decir, que lo que Jesús hizo fue suficiente. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, como un sustituto.
que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que exige la ley. Y qué bueno, ¿cierto? Porque nosotros no podemos hacer suficientes obras buenas para ganar el cielo, para hacernos perfectos. No, es imposible. Nosotros dependemos de la obra buena de Jesús. Y solo eso. Entonces, quedamos con la pregunta al principio, ¿cómo es que Dios puede ser justo y a la vez puede no castigar el pecado? Y la respuesta es que no se puede. Dios es justo, Dios castiga el pecado, pero Dios decidió en su, no sé, se me fue la palabra, soberanía, eso. Dios decidió en su soberanía castigar el pecado, castigar a Jesús por el pecado. Dios encontró la manera. Y lastimosamente no todos van a abrazar esta historia, no todos van a abrazar este hecho. No todos van a estar de acuerdo y no todos van a buscar a Jesús para hacer el sacrificio por sus pecados. Pero nosotros sí, espero que sí. Sí, yo creo que no puede quedar mucho más claro. Hemos visto lo que dice la Biblia acerca de la salvación, acerca de lo que Jesús hizo por nosotros y cómo nosotros podemos recibir este perdón que Dios nos ofrece. Entonces, voy a ahora responder muy rápido las preguntas que hicimos al principio. Y les quiero animar esta semana, mientras vayan a sus casas, estudien este pasaje, Romanos 3, 19 al 28, es lo que acabamos de leer. Estúdienlo y pueden buscar en internet. De pronto, bueno, muchas veces salen páginas que no son, pero pueden buscar en internet de pronto comentarios que son buenos, que explican bien claro, que te ayudan a entenderlo mejor, o nos pueden hacer preguntas aquí también. Pero bueno, entonces la primera pregunta que vimos fue, si la paga del pecado es muerte, ¿por qué crees que vas a ir al cielo? ¿Cómo sería la respuesta correcta ahí? Somos pecadores, pero Jesús pagó. Jesús pagó nuestro castigo. ¿Está ahí? Ah, sí, ya. Bueno, pueden tomar fotos. Somos pecadores, merecemos la muerte, pero Jesús pagó el precio por nosotros. Solo tenemos que abrazarlo. ¿Cuál es la raíz de tu pecado? Soy yo. Es mi corazón. Yo soy culpable, yo soy implicado. Yo soy el que peca. Y no lo puedo negar. Versículo 3, pregunta 3 dice, si el Evangelio es la buena noticia de la salvación, enumera los puntos principales que conforman el mensaje que todos deben entender para ser salvos. Y eso puede ser que sea muchas más cosas, pero eso fue para condensarlo. El punto siendo que si tienen estas respuestas, ahora ustedes pueden compartir eso con alguien más. O ustedes pueden llevarlo a casa y darse cuenta de que, wow, yo no he creído en Jesús, no he pedido perdón basado en la obra que Jesús hizo en la cruz. Entonces, bueno, esa es la idea, que lo tengan bien claro. Y yo también. Dice, Dios es santo y justo y no puede asociarse con el pecado. Nosotros somos pecadores y convictos, culpables. Jesús recibió, ¿qué? No,
Jesús fue castigado en mi lugar. Creo que recibió no va ahí. Jesús fue castigado en mi lugar. Y eso es suficiente. Si yo creo en el sacrificio de Jesús, Dios me considera justificado por mi propio mérito, no, por mérito de Jesús. Jesús dice, yo pagué por él. No, número 4, dice, ¿qué es la buena noticia del Evangelio? Que aunque somos culpables y merecedores de la muerte eterna, Dios encontró la manera de perdonarnos y a la vez mantener su santidad y justicia por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y la salvación por fe. Ese fue el plan de Dios. ¿Y cuál es el resultado de creer en Jesús? Nosotros somos aceptados por Dios, no por nuestro propio mérito, sino por la obra adecuada de Jesús. Dios nos declara justificados, nos santifica. Entonces, justificados quiere decir que alguien pagó por mi pecado. Santificados quiere decir que yo no sigo en mi pecado, sino que sigo mejorando. Dios me va mejorando y mejorando hasta que un día, como dice el siguiente, y después nos glorifica. Hasta que un día nos glorifica. Que nosotros intentamos y el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y nosotros sí, en la vida vamos a dejar más pecado de lo que asumimos al futuro. Si estamos en Cristo, vamos a ir mejorando, pero no vamos a terminar ese trabajo, no podemos. Y en esta vida nunca vamos a ser perfectos, pero un día, cuando llegamos al cielo, Dios nos va a glorificar, nos va a dar un cuerpo que no tiene esta tendencia pecaminosa y nos va a dar un nuevo todo, para que nosotros simplemente hacemos lo que es correcto. Y entonces, eso es lo que podemos anhelar para el futuro. Es la manera en que nosotros podemos conocer a Jesús como Salvador personal. Y ese es el Evangelio. Yo creo que obviamente hay cosas, casi leemos la mitad de la Biblia hoy, pero la otra mitad sigue ahí. Déjame orar. Dios, muchas gracias por el Evangelio. Gracias porque el Evangelio quede tan claro en la Biblia, que nosotros no tenemos que pensar, ¿y qué quiere decir eso? Que ser salvo, que creer, que la fe, que todo eso. No, que tú explicaste todo. Todo está ahí para nosotros, simplemente leerlo y obedecerlo y creerlo. Y te pido que cada persona aquí pueda tener hoy más claro lo que es el Evangelio. Y no solo para llegar a la casa y sentirse como si, soy inteligente, sino para poder implementar eso en sus vidas. Para poder compartirlo con otras personas que todavía no han creído en Jesús, que todavía no han entendido el Evangelio o se han caído en las falsas enseñanzas del mundo que no son bíblicas, que están confundidos. Entonces te pido que nos utilices para hablar con estas personas, para compartir este mensaje, aclarar lo que ellos creen. También te pido que tú aclares para cada uno de nosotros lo que nosotros creemos, que nosotros podemos cada día entenderlo un poco mejor. Y bueno, si hay alguien aquí que hasta hoy no ha puesto su fe en la obra terminada de Jesús en la cruz, yo pido que esta persona pueda tener las ganas y interés de llegar a alguien y decir que yo quiero saber más sobre este Evangelio. Yo quiero saber cómo puedo depositar mi fe en Jesús, cómo puedo ser uno de los que creen en la obra de Jesús y cómo puedo arrepentirme de mi pecado y dejar que Dios me empiece a santificar y que Dios me lleve al cielo cuando muero. Te pido que hoy puede ser el día para esta persona, que ellos hoy lo tengan claro, que hoy depositen su fe en Jesús y ya. En el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias Jonathan. No sé si ustedes también se quedaron con la sensación de que Jonathan debió haber cantado el pedacito de Justicia para... ¿Sí? Jonathan quedó en deuda. Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más, por estar con nosotros. Gracias Jonathan por tu mensaje. Alguien dijo, deberíamos predicarnos el Evangelio todos los días a nosotros mismos. Así que qué bueno que hoy lo recibimos, lo recordamos y seguramente algunos de ustedes tienen ahora las cosas más claras y deseamos que sea así. Rápidamente, esta semana tenemos otra vez Maná, ya la mayoría saben cómo funciona, seguimos diciendo si alguien quiere ser voluntario en ese ministerio, tener parte en ese ministerio, simplemente pueden comunicarlo a John, a Viviana, pueden comentarme, en fin, hay varias personas acá que les podrían decir cuál es el proceso para poder ser voluntarios ahí. Tenemos nuestro tiempo de conexión, grupos de conexión. La semana pasada, el viernes pasado se reunieron las mujeres, lo que significa que el viernes nos reunimos los hombres, ¿cierto? Nos reunimos los hombres esta semana. ¿Qué tenemos? La zona todos los sábados 6:30. El próximo sábado la idea es ir con los chicos y hacer parte de nuestra actividad, pero en el parque. ¿Por qué? Dime. 3:30, la cita siempre es aquí. 3:30 aquí y de aquí salimos para allá, porque queremos ser coherentes con el Evangelio. ¿Sí? No solamente conocemos, sino que queremos que otros conozcan y queremos ir al parque, pero la cita es aquí. Entonces, puntualitos, 3:30, los chicos para la zona. Y